Bien, a continuación, sin más dilaciones, pasamos a la segunda mesa redonda, que como veis va a tratar qué servicios van a demandar las grandes cargadoras, los grandes distribuidores en el futuro. Este momento que estamos viviendo, complicado para todos, donde todo el mundo habla de low cost y habla de bajar costos, etcétera, creo que nos tienen mucho que aportar. Cuando quieran, por favor. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Alberto Cominges, soy el gerente de la Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia y les presentaré en los próximos minutos la gestión de la cadena de valor en el sector de automoción. Dado que también está PSA aquí, me ceñiré a la visión desde el sector de componentes de automoción, que también es un sector muy importante y que tiene un peso crucial en las exportaciones totales de Galicia, como veremos más adelante. Bueno, desde la Fundación Clúster de Automoción, ¿quiénes somos? Tenemos entre nuestros miembros a un fabricante de automoción, 89 empresas de componentes y al Centro Tecnológico de Automoción de Galicia. El Centro de Vigo de PSA es una de las fábricas automovilísticas más importantes de Europa, hasta el punto que 15 de cada 100 vehículos que se fabrican en España han salido de Vigo, de su centro de producción. Empleamos al 11% del empleo industrial de Galicia, que son 19.300 empleos directos, y nuestra facturación agrupada entre el sector entre la actividad de fabricación de automóviles y la actividad de fabricación de componentes de automoción, asciende a 7.000 millones de euros, que equivale al 12% del PIB de Galicia. Representamos el 30% de las exportaciones totales de Galicia. Bueno, una historia de cooperación. Sí, Ceaga nació hace apenas 15 años, impulsada en aquel momento por la Xunta de Galicia y estaba constituida por 38 fabricantes de componentes. A lo largo de estos años hemos desarrollado un gran número de proyectos cooperativos, desde los primeros grupos de trabajo en común, acuerdos con las universidades, formación agrupada, estudios de formación profesional, el primer máster de automoción, todo tipo de acciones de networking. Hemos hecho mapas de calibraciones, hemos trabajado la implantación del referencial propio de la automoción, la ISO TS 16949. Hemos hecho un segundo máster de automoción. Se creó en el año 2002, se inició sus actividades el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia. Hemos hecho estudios de modularización, todo tipo de estudios relacionados con los recursos humanos. Empezó en el año entre 2001 y 2002 una fuerte cooperación con PSA. Recuerdo que desde el año 97 era una agrupación de empresas de componentes de automoción, nada más. En el año 2002 empezamos una fuerte colaboración también con nuestro principal cliente, el Centro de Vigo de PSA, y hemos trabajado, consolidado nuestro trabajo en común y desarrollado un gran número de proyectos estratégicos. Entre el año 2007 y 2011 hemos ejecutado el PESA, Plan Estratégico del Sector de Automoción, que tiene una visión 2010. Y en estos momentos nos encontramos en plena ejecución del PAC, hemos llamado PAC, Plan de Competitividad de Automoción, que tiene una visión 2020. Bueno, ¿cuál es esa visión? No es otra que situar al sector de automoción de Galicia en una posición de liderazgo europeo en competitividad, hacerlo de manera sostenible y contribuyendo siempre al progreso y a la calidad de vida de nuestro entorno, que es Galicia. Bueno, nuestra competitividad se asienta sobre tres pilares fundamentales. La excelencia industrial de cada una de estas empresas. Queremos y debemos liderar todos los índices e indicadores industriales. También queremos reforzar y completar cada vez más nuestra base de proveedores. Como veis en la imagen, Galicia es uno de los polos de automoción más completos de Europa. Pero creemos que todavía hay oportunidades de completarlo cada vez más y de atraer a más empresas. Y, por supuesto, que el menor número de empresas posible se nos quede en el camino, reforzar las que ya tenemos.
Y el tercer pilar de nuestra competitividad pues es nosotros la gestión logística, ¿no?, en la que el puerto de Vigo pues juega un papel esencial. Bueno, en esta imagen se observa una parte de lo que podríamos llamar el sistema de automoción de Galicia, ¿no? Una parte porque nos hemos centrado en 6 módulos: los asientos, los escapes, los parachoques, los depósitos y el cockpit o el módulo salpicadero, ¿no? Bueno, estos los hemos elegido pues por proyectar una de las partes que efectivamente son seguramente las más relevantes o las más complejas, dado que están sincronizadas con la planta de PSA en Vigo. Pues deciros que hemos trabajado mucho para aumentar la sincronización de toda la cadena de valor, ¿no?, y con la ayuda de todos los agentes implicados, ¿no? Seguramente pues muchos de vosotros pues habéis compartido con nosotros pues estos retos y estos objetivos. Uno de estos trabajos que mencionaba antes pues ha sido la evaluación de las oportunidades de mejora a lo largo de la cadena de valor. En este caso pues hemos identificado mejoras en 3 ejes: la arquitectura o la estructura de la cadena de valor, las cantidades que se manejan en la cadena de valor y los costes. En cuanto a la estructura, pues hemos buscado mejorar pues el lead time, es decir, los tiempos de respuesta, reducir los pasos de manipulación, los espacios de stock, los recorridos, los transportes de emergencia, etc. En cuanto a cantidades, pues el objetivo ha sido aumentar las frecuencias de entrega y ir reduciendo los stocks. En la última parte, y no menos importante, los costes, pues se busca reducir los costes de transporte, también reducir la superficie empleada, los costes de manipulación, los costes de inventario y los costes también de piezas perdidas. El perímetro del proyecto se ciñó pues a los 6 módulos que citaba antes, ¿no?: asientos, escapes, parachoques, depósitos, cockpit. La cadena de valor de estos módulos, como veis en la imagen, pues se estructura en 54 proveedores de tercer nivel, de Tier 3, 18 de segundo nivel y 6 proveedores de primer nivel, que son los que suministrarían directamente al constructor. Haciendo un zoom en uno de los módulos, el asiento, pues podemos ver que los eslabones en la cadena de valor de la automoción están muy claros. O sea, en el tercer nivel aparecen empresas, pues en este caso tenéis dibujadas en la imagen, pues las bobinas de acero que se suministran directamente desde Burgos o desde la planta que tiene Gombarri en Marín, ¿no? Pues sería el Tier 3. En cuanto al segundo nivel, pues ahí aparecerían las empresas gallegas, pues Biza, Copo, que partiendo de esas bobinas de acero pues fabrican las estructuras o las armaduras de los asientos, que son suministradas a los Tier 1, que en este caso no solo tenemos uno como figura en la imagen, sino que hay 2, el grupo Forecia y el grupo Antolin, que entregan esos asientos completos secuenciados al centro de Vigo de PSA. Bien, los fabricantes de primer nivel de esos 6 módulos citados están todos en Galicia. Están todos en Galicia, casi todos en el entorno de Vigo, y uno de ellos, el que fabrica el módulo cockpit o salpicadero, en la zona de Orense. La distancia promedio de todos ellos es de 20 kilómetros, tomando como centro pues el centro de Vigo de PSA. Si nos vamos al segundo nivel, un eslabón más en la cadena de valor, observamos que aumenta la distancia promedio de estos proveedores. La distancia promedio en este caso son 275 kilómetros del centro de Vigo de PSA. Y yéndonos aguas abajo, a los proveedores de tercer nivel, observamos pues que la distancia promedio son 1.200 kilómetros. También tenemos algunos proveedores en China, citados ahí, y seguramente son proveedores, empiezan a aparecer proveedores dedicados, bueno, con un contenido tecnológico inferior y seguramente con menor valor añadido, lo que de alguna manera justifica pues ese alejamiento. Bueno, la crisis o la situación actual ha hecho que al mismo tiempo que aumenta la distancia de los proveedores de tercer nivel, pues seguramente también disminuyen los volúmenes de esos componentes que se traen hasta Galicia, lo que encarece la logística y que nos hace que cada vez más pues tengamos que preocuparnos de gestionar la cadena de valor de forma más eficiente.
Toda la automoción está embarcada en un fuerte proceso de transformación hacia la excelencia. Hemos cogido pues una cultura, una filosofía que es el Lean Manufacturing para impregnarnos de ella y que sea nuestra palanca de cambio, nuestra herramienta de mejora hacia la excelencia. Y también hemos hecho esfuerzos para desplegar esta cultura en la gestión de la cadena de valor. En este caso, pues hacemos workshops y visitas a proveedores seleccionados, evaluamos su nivel de excelencia operativa, de eficiencia, y evaluamos también, trabajamos con ellos pues los indicadores, los KPIs, y recogemos también comentarios positivos y negativos de sus operaciones, ¿no? Sobre todo para aprender de ellos y para transversalizar pues esas buenas prácticas. Bueno, os muestro aquí un ejemplo de una compañía analizada. Veis en la parte superior sus indicadores de rendimiento Lean, también los comentarios y su valoración final. En este caso tiene un rendimiento de un 4,2 sobre 5 y efectivamente lo clasificamos como un partner profesional. Es decir, pueden trabajar y seguir mejorando, pero el nivel que han conseguido pues es cerca de la excelencia. Bueno, en estos momentos de contracción de mercado, el sector de automoción, pues como hemos visto antes, atrae a Galicia pues menos cantidad o menos volúmenes de componentes, y también suministramos desde Galicia automóviles, pero no solo automóviles, sino también componentes a casi todas las fábricas de automóviles de todo el mundo, ¿no? Desde Galicia se exportan también muchos componentes. Entonces, lograr la excelencia en nuestra cadena de valor es un aspecto pues absolutamente fundamental, y para seguir trabajando e intentar mejorándola, pues nos hemos apoyado, nos concentraremos en 6 principios básicos, como son pues que el tiempo de respuesta, el lead time, sea mínimo, reducir al máximo los niveles en la cadena de suministro, la flexibilidad y la capacidad para adaptarnos a la demanda de automóviles y de componentes en el mercado, la fiabilidad de la información y la calidad, y que las unidades de carga pues sean manejables, ¿no? Con ese criterio Lean. Y por mi parte, nada más, ¿eh? Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, buenos días todavía a todos. Soy José Manuel Fernández Rodríguez, soy responsable de transportes de Corin, de la Sociedad Cooperativa Gallega. Antes de nada, agradecer a las personas del clúster que nos hayan invitado a que expongamos aquí nuestras reflexiones acerca de lo que puede ser el futuro de la logística, como verla como una ventaja competitiva en el aspecto de que una vez salgamos o cuando salgamos de la crisis, poder posicionarnos mejor en los mercados y poder atender mejor a nuestros clientes. Bien, nosotros como empresa cargadora, como una de las empresas cargadoras de Galicia, el sector de la alimentación y el sector agroalimentario, le damos mucha importancia al hecho de que nosotros transportamos animales vivos y transportamos productos perecederos, en el caso de Corin. Entonces, todo lo que tiene que ver con la logística y con el transporte, en este caso, de estos productos, es, digamos que una dificultad añadida para poder acceder a los mercados y acceder de una manera correcta. Bien, cuando me planteé el hecho de hacer esta ponencia, simplemente por el título de la ponencia me pregunté, bueno, pues, ¿qué es lo que podemos nosotros pedir? ¿O qué es lo que podemos ofrecer a nuestros operadores logísticos, nuestros transportistas, para poder salir juntos de la crisis y poder lograr posicionarnos mejor en el mercado y obtener una ventaja competitiva? Bueno, pues yo simplemente lo que voy a hacer es una reflexión de las cosas que
digamos, no es que sean necesarias a partir de ahora, sino que siempre fueron necesarias, pero que más que nunca ahora, y cuando el mercado lo permita y las cosas vuelvan a su cauce natural y a volver a crecer, nos permita posicionarnos mejor que nuestros competidores. Bueno, simplemente voy a hacer una enumeración de las cosas que a mí me parecen, desde el punto de vista de Coren, desde el punto de vista de la logística nuestra, más importantes. Evidentemente el coste es una de ellas. No podemos decir creo que a la mañana aquí alguien dijo que si PSA estuviera, en vez de en Vigo, estuviera a 50 kilómetros, sus costes se incrementarían sobre 22 millones de euros, una cosa así creo recordar. Bueno, evidentemente el coste de la logística en cualquier empresa, y en una empresa como la nuestra, que transporta desde el animal de un día, pollito recién nacido, hasta el producto de consumo para las grandes superficies, pues es un coste muy importante, ¿no? en nuestro porcentaje, es un porcentaje muy importante en nuestro nivel de facturación. ¿Cómo conseguimos una ventaja competitiva con la logística o con lo que nos pueden ofrecer nuestros operadores logísticos? Bueno, pues evidentemente ajustando el coste. Para eso la mejor forma es siempre ir de la mano con los transportistas, con los operadores logísticos y tenerlos, digamos que, tener una relación con ellos más que de proveedor-cliente, de cooperador. Para ello, pues evidentemente a nadie le gusta que los comparen con otros o que les digan, pues tú eres mejor, tú eres peor. No, nosotros lo que hacemos son indicadores de servicio, indicadores de calidad, entregas correctas. Entonces, eso no le puede molestar a nadie, simplemente así se ve reflejado lo que realmente ofrecen unos operadores y no ofrecen otros. Nosotros lo que queremos desde nuestra empresa, pues evidentemente es incrementar la calidad del transporte para poder llegar antes y con más tiempo para servir a los mercados. ¿Cómo conseguimos eso? ¿O qué les pedimos a nuestros operadores? Bueno, evidentemente que estén al día en todo lo que se refiere a tecnología. Pues en cuanto a vehículos, pues evidentemente consumos, disminución de emisiones, que sean compatibles con la intermodalidad. Cada vez más estamos buscando nuevos mercados, porque el mercado español está en estos momentos como está, y necesitamos abrir fronteras y abrir mercados. Entonces, pues estamos utilizando cada vez más el transporte intermodal, estamos utilizando el transporte de contenedores, estamos utilizando, bueno, pues transporte marítimo, y todo esto le pedimos a nuestros operadores que poco a poco se vayan poniendo, digamos que al día en estos aspectos. Para nosotros una de las cosas más importantes, y lo vendemos como una de nuestras ventajas competitivas respecto a los competidores, es la trazabilidad. Nosotros presumimos de poder decirle a la persona que compra el producto terminado en cualquier gran superficie o cualquier distribuidor, pues decirle en qué granja se crió, qué alimento comió y, si me apuras, hasta qué camión transportó ese alimento, de dónde vino, dónde se fabricó. Entonces, eso es una de las cosas para nosotros principales, porque eso nos permite controlar la calidad de nuestro producto desde el principio al final. Para ello, pues utilizamos todo lo que está en nuestra mano, y evidentemente les pedimos que sean escrupulosos en todo lo que es el cumplimiento de las normas, cosas evidentes como evitar pérdidas y deterioros de los productos, evitar la rotura de la cadena de frío, utilizar todos los medios que tengamos tecnológicos para poder mantenernos al día e informados de todas las necesidades que tenemos, evidentemente sistemas GPS, conectividad electrónica, bueno, minimizar al máximo las incidencias de tráfico que tenemos para surtir a nuestros clientes. Que sean flexibles. Estamos en un mundo cambiante. De hace unos años para aquí parece que los medios que había no llegaban para hacer el trabajo que teníamos. Cada vez se demandaban más medios y más medios y más medios. De repente, pues el bajón de producción, el bajón de consumo ha sido tremendo, y ha habido que reestructurar todas las cadenas logísticas y todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Los operadores han de ser flexibles en ese aspecto y procurar siempre poner los medios a disposición de la empresa los necesarios, ¿no? En cuanto a los específicos de nuestro sector, en cuanto a lo específico de lo que es el sector agroalimentario, pues evidentemente queremos ser lo máximo posible respetuosos con el medio ambiente. Me refiero que en nuestro sector no simplemente transportamos productos desde nuestros centros de procesado a nuestros clientes finales, sino que, como dije antes, transportamos animales vivos, transportamos alimentos para esos animales vivos. Entonces, y además tenemos granjas y centros de producción que lo que
nos exigen desde todas las normativas, tanto europeas como españolas, como mundiales, es que se mantengan unos respetos muy grandes por el medio ambiente. Tratamiento de purines, recogida de despojos de animales, todo esto es muy importante. Y todo eso lo tienen que hacer operadores logísticos, servicios de transporte o como queráis llamarlos, pero realmente ellos han de cumplir esas normas igual que las cumplimos nosotros. Para nosotros es básico la sanidad y el bienestar animal. No podemos permitir que nuestros animales, que son nuestros productos, sufran ni en el transporte, ni en la cría, ni en el nacimiento. Entonces, evidentemente, para nosotros eso es algo básico. En el bienestar animal, cada vez la legislación europea es mucho más exigente. Se están, de nuevo, planteando el hecho de que si es rentable o si es posible o no transportar los animales más de 8 horas en un camión. Hasta ahora está permitido, pero bueno, ya hay de nuevo un rum en las comisiones europeas diciendo que eso puede ser que cambie, ¿no? Evidentemente un animal 8 horas metido en un camión sufre, por eso nosotros procuramos tener los centros de sacrificio lo más cerca posible de las granjas, o a las granjas lo más cerca posible de nuestros centros de sacrificio, ¿no? Evidentemente después todo lo que respecta a la segunda parte de nuestra logística, que es el servicio al cliente final, como podemos ser todos cuando compramos los productos en los supermercados, en las grandes cadenas, es la seguridad alimentaria. Evidentemente, todos los vehículos que transportan nuestros productos tienen que cumplir las normas del transporte de producto refrigerado. Me refiero a, evidentemente, registro ATP, de transporte de mercancías perecederas, termógrafos calibrados y perfectamente acondicionados para nuestro transporte y muy escrupulosos con todo lo que tiene que ver con limpieza y desinfección. Evidentemente estamos en un mundo cambiante, como decíamos antes, y todo lo que influye en lo que es las nuevas legislaciones respecto al transporte, pues nos exige nos obliga a exigirle a nuestros operadores que sean rápidos y que sean muy ágiles a la hora de cambiar y de adaptarse, ¿no? Evidentemente también le pedimos una cosa importante que nosotros llevamos haciéndolo desde prácticamente el principio de nuestra empresa, es que los proveedores o los operadores logísticos que trabajan con nosotros son algo más que un operador o que un transportista, ¿no? Son parte de nuestra empresa y los vemos así, y ellos nos ven a nosotros también no simplemente como sus clientes, sino que somos, digamos, que la empresa para la que trabajan. Entonces, ¿por qué? Pues porque compartimos el conocimiento y la experiencia que tenemos en los mercados con ellos y ellos lo hacen lo mismo con nosotros. E incluso comparten el hecho de que hay muchos operadores que trabajan con nosotros, que trabajan en mercados en los que nosotros todavía no hemos llegado, y compartimos conocimiento y compartimos pues todo lo que nos puede ofrecer una ventaja, ¿no? Mejora continua y ahorros compartidos, hacemos reuniones con ellos y vemos que es posible mejorar tanto en nuestros procesos como en los de ellos. Evidentemente, todos dentro de sus capacidades. Nosotros tenemos operadores que son autónomos, autopatronos que tienen un camión, tenemos empresas de transporte que son dueñas de una flota de camiones y que trabajan para nosotros, y luego tenemos operadores logísticos que, además de tener los camiones, de tener sus conductores, también nos ofrecen servicios de almacenamiento, de transporte y soluciones globales para mercados a los que nosotros como empresa sola no podríamos acceder, ¿no? Bueno, un ejemplo ya para terminar, para que os hagáis una idea. Estamos hablando un poco de lo que le pedimos o de lo que nos pueden ofrecer los operadores logísticos a nosotros. Os voy a poner un ejemplo simplemente de lo que necesita nuestra empresa como Coren, como Cooperativas Orensanas y como uno de los principales productores de pienso de España, lo que le pedimos a nuestro operador logístico en los puertos. Trabajamos en un 80% con el puerto de Marín en el tema de graneles sólidos, me refiero a cereales importados, cereales y fuentes proteicas, como es el caso de la soja, que vienen de Argentina, Estados Unidos, Brasil principalmente. Y todas esas mercancías y graneles que entran por el puerto de Marín, en este caso también el de Coruña y en algún caso también por el de Villagarcía, evidentemente allí hay operadores logísticos y transitarios que nos dan el servicio. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para poder, o qué es lo que necesita un operador logístico para darnos el servicio que nosotros demandamos? Evidentemente que ser especialistas en la descarga de buques. Sabéis que el hecho, voy a decir una obviedad, pero cuanto menos tiempo esté el barco en el puerto, mejor para todos,
para el barco, para el armador, para el importador y para todo el mundo. Entonces, que sean especialistas en ese tema, que tengan muelles adecuados, sobre todo muy importante en Galicia, a las condiciones meteorológicas, que estén al abrigo y sobre todo, bueno, ya ahí en el caso de Marín tenemos un muelle que además de estar al abrigo y de ser un muelle para descarga de graneles especial, es cubierto. Bueno, pues realmente en Galicia llueve bastante. Eso es muy importante. Tener las bodegas o no de un barco cerealero abierto te puede decir que en vez de tardar en descargarlo 2 días, puedas tardar 4, o en vez de 2 días que lo puedas hacer en 1, ¿no? Tener una maquinaria eficiente y rápida, me refiero a grúas, me refiero a sistemas de carga rápida de camiones y de pesaje automático, me refiero a sistemas de descarga directa, sin pasar por lo que es el transporte por carretera, directa del buque a los almacenes. En el caso del puerto de La Coruña hay una instalación que permite hacer esto. Tener un gran espacio de almacenaje que esté seguro y bien conservado. Gran espacio me refiero a que estamos descargando barcos o buques que vienen con 3.500 toneladas y buques que vienen con 80.000 toneladas. Entonces, el espacio de almacenaje es importante. Nosotros fabricamos sobre 1 millón de toneladas de pienso al año. Es un volumen importante en cuanto cuando lo traducimos al espacio que ocupan los graneles, los cereales. Que nos propongan un bajo coste operacional para que las operaciones se puedan seguir haciendo y que nuestros productos se puedan seguir vendiendo. Un sistema de gestión de stocks contrastado y el mantenimiento de los mismos, porque los cereales no son, voy a decir una cosa que a lo mejor a alguno de esta mesa no le parece bien, pero los cereales no son coches ni son tornillos. Es una mercancía viva, es una mercancía que una vez que está almacenada no puede estar quieta. Hay que moverla, hay que fumigarla, hay que tratarla, porque estamos hablando de que un barco que traiga 80.000 toneladas de soja entra hoy y es el consumo a lo mejor para toda Galicia para 2 meses o para 3 meses. Entonces, esa soja ahí tiene emanaciones, tiene vapores, puede fermentar. Todo esto es muy importante y lo tiene que dar, lo tiene que ofrecer el operador logístico que nos dé que nos realice este trabajo. Evidentemente, trámites aduaneros, muestreo y análisis de las mercancías cada cierto tiempo para saber su estado y un feedback diario en cuanto a la gestión de stocks. Es muy importante saber en todo momento cuánta es la mercancía que hay, cómo está disponible, si ha tenido mermas o no ha tenido mermas. La segunda parte de lo que sería el tratamiento logístico de la mercancía es la reexpedición. Una vez que esa mercancía entra en los almacenes, nosotros la consumimos. Evidentemente no somos capaces de consumir 80.000 toneladas de soja al día. Lo que sí somos capaces de consumir pues son 500, 600 toneladas diarias. Entonces, para reexpedir esas cantidades, necesitamos que nuestro operador tenga una maquinaria adecuada para la carga de vagones. Hacemos un porcentaje de nuestro transporte, el 36% del transporte de materias primas de nuestra empresa para fabricación de pienso se hace por medio del ferrocarril. Estamos hablando sobre unas 300.000 toneladas al año. Que sea, evidentemente que cumplan todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria. Me refiero a que la carga de cereales puede parecer una obviedad, que es con una máquina Volvo, con un cazo que carga cereal y lo vacía en un vagón. Pero eso no quiere decir que simplemente sea eso. Hay que tener un control de plagas, hay que saber que se está cargando en un entorno seguro. Esos vagones de ferrocarril, una vez cargados, hay que precintarlos. Todo eso nos lo ofrece también nuestro operador logístico. Hay que pesarlos, hay que tener unas básculas adecuadas para ese pesaje. Es muy importante saber la mercancía que sale de los almacenes diariamente. Y además esas básculas han de estar contrastadas periódicamente de una manera pues segura, ¿no? Realizar todo el trámite de documentación para reexpedir esa mercancía, en este caso frente a lo que sería Renfe, el operador Adif, el operador ferroviario correspondiente, para que la máquina de ferrocarril la vaya a buscar en el momento adecuado. Por eso tienen que ser pues rápidos y sobre todo muy flexibles a la hora de la carga y de reexpedición de esa mercancía. Bueno, pues simplemente eso, y le dejo ya paso al siguiente ponente que Bueno, buenos días. Yo soy Alberto González Castro, que soy el director de logística del Centro de PSA en Vigo. Y entonces os voy a comentar brevemente un poco para que tengáis una idea de cómo tenemos estructurada la logística en la fábrica de Vigo.
Entonces, básicamente tenemos dos divisiones. Hay una logística de llegada de piezas, lo que nosotros llamamos logística MON, una logística de salida de vehículos, que es la logística VAL. Como yo creo que sabéis todos, está todo operado por un operador logístico que pertenece al grupo, que es Jeffco. Entonces, por daros una idea, el movimiento logístico de la fábrica de Vigo supone el 50% en un vehículo, en torno al 50% del valor añadido que se genera en el centro. Si el valor añadido del centro es X, pues el coste logístico supone el 50% de eso. Con lo cual, como podéis entender, es como decía antes, una de las armas, una de las herramientas que son fundamentales para poder gestionar correctamente la fábrica dentro de unos parámetros económicos. Nosotros, ¿cómo trabajamos? Básicamente, lo que tenemos es, digamos, tenemos dividido como por tres áreas. Hay una zona, que digamos es la zona en proximidad en Vigo, que prácticamente es toda Galicia. O sea, nosotros estamos gestionando alrededor de 600 proveedores ahora mismo, 600 proveedores que están repartidos. Hay una parte importante que es en la zona de Vigo, más podemos decir la zona de Portugal. Ahí podemos estar hablando de 100 proveedores. Tenemos otra zona diferenciada que es en España, y luego está, digamos, el resto de Europa. Hay una zona Francia y lo que está más alejado. Entonces, en la zona de Vigo lo que hacemos, tenemos multientregas, es decir, a lo largo de la jornada los proveedores nos van entregando material. Ahí nuestro stock, es decir, el stock de media en la fábrica es equivalente a 1,7, 1,8, 1,9 días. Quiere decir, teóricamente, que si nosotros en menos de 2 días no recibimos piezas, no somos capaces de fabricar. Es un poco el esquema que tenemos. Y los proveedores que están más en proximidad están haciendo multientregas. Multientrega quiere decir que en la fábrica hay piezas para 6 horas. Cada 6 horas tienen que venir camiones de esos 80 proveedores para ser capaces de alimentar las líneas de montaje. Hay una particularidad en este tema, que son los proveedores que llamamos síncronos, que entregan ya contra pedido absolutamente firme. Es decir, en el momento que el vehículo entra en la línea de montaje, se le manda una demanda de fabricación a proveedores que están en un radio de 10 kilómetros y entregan sincronizadas las piezas. Es decir, 5 horas, el caso de los asientos que comentaba antes Alberto Cominges, nosotros enviamos una orden y en 5 horas el proveedor fabrica y nos entrega ese asiento para ese coche. Eso se hace sobre todo con las piezas de gran volumen, porque es prácticamente imposible, y de gran diversidad, porque es prácticamente imposible, en función de la diversidad que tienen y del volumen que ocupa, almacenar. O sea, hay determinados tipos de productos que son asientos, depósitos, líneas de escape, 3 ejemplos clásicos, que no hay producto, no hay stock. Se fabrica exclusivamente y solo contra pedido, dada la diversidad, dada el volumen, y los proveedores están implantados en proximidad. Después hay otros proveedores en la zona de Vigo que, ya digo, son multientregas. Conforme nos vamos alejando, aunque hay multientregas, va disminuyendo, digamos, la frecuencia de entrega. Y, por ejemplo, toda la zona de España, básicamente cómo funciona es que hay unos centros de agrupamiento, gestionados también por Jeffco, donde se recibe el material y de allí se expide a la fábrica. Ahora mismo estamos donde está ahora donde estamos desarrollando, sabéis que, aunque sigue habiendo mucho proveedor en la zona de Vigo, se está expandiendo los proveedores en algunas zonas, digamos, hacia el este de Europa. Entonces, de alguna manera hemos puesto en marcha un mecanismo que se introduce en el procedimiento de adjudicación de piezas a los proveedores, que es que todo aquel proveedor que está a más de 48 horas por ruta de la fábrica tiene que entregar obligatoriamente a través de lo que llamamos un MAF, a través de un almacén avanzado. Ahora mismo Jeffco tiene un almacén avanzado bastante importante que se está desarrollando mucho con los nuevos modelos, que está situado en Miranda. Es decir, un proveedor que está situado, no sé, por ejemplo, en Eslovaquia, tiene que entregar su mercancía a ese MAF y a partir de ahí llega a la fábrica. Otra particularidad, que yo creo que muchos lo conocéis, ¿no? PSA compra las piezas en el muelle del proveedor, es Work. Todo el transporte lo gestionamos nosotros, excepto estos proveedores que están alejados más de 48 horas, que en el precio pieza de compra está incluido el poner la pieza en el MAF, en ese centro avanzado. El más importante que está desarrollando ahora mismo es en Miranda. Entonces, todos estos proveedores están pasando por Miranda y a partir de Miranda es cuando nosotros de alguna manera lo direccionamos, lo cadenciamos en horario y dirigido al punto de consumo. Es básicamente cómo trabajamos en la zona de los proveedores. Después, proveedores que están fuera más allá de España, lo que hay también son unos centros de agrupamiento de Jeffco que tiene situados en Francia, hay 10 o 12, y a partir de ahí es de donde nosotros reagrupamos y vienen las piezas a la fábrica.
otra vía importante de entrada en la logística MON, otra vía importante en la logística de recepción de componentes. Por daros una idea, un coche es en torno a 15 metros cúbicos. 15 metros cúbicos es lo que ocupan las piezas de un coche con sus embalajes y su retorno de vacíos. Con lo cual podéis daros una idea del volumen de camión. Estamos haciendo ahora mismo 1.700 vehículos al día, el volumen de camiones que se genera en torno a la fábrica. Entonces, como decía, en Francia hay un reagrupamiento, unos centros de agrupamiento gestionados por Jeffco y de ahí se envían hacia Vigo. Después, creo que esta mañana yo no estuve, también se ha hablado bastante, tenemos también una logística ligada, una logística marítima, ligada a lo que es el tema marítimo del barco. Es decir, hay un radio en Francia de proveedores que están en torno al puerto de Saint-Nazaire, a 300, 250, 300 kilómetros, llega hasta París, y esos proveedores nos están viniendo por vía marítima. Ahí ahora mismo estamos teniendo 3 rotaciones de un barco que viene y que vuelve con los coches. Vuelve con coches fabricados en el centro, porque prácticamente nosotros el 80% de la 90% de la producción ahora mismo la estamos exportando. Entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué estamos buscando nosotros de cara al futuro? De cara al futuro, desde luego, lo que estamos tendiendo nosotros cada vez lo que tenemos es vamos hacia una multientrega, a tener más ajustado el transporte en cuanto a horarios, en cuanto a plazos de entrega y a intentar en lo posible el tener el menos stock en la fábrica. Nuestra superficie, por daros una idea, la superficie de piezas que tenemos en fábrica está en torno a 80.000 metros cuadrados. Y en esos 80.000 metros cuadrados no llega a 2 días de stock, lo cual nos obliga a agilizar y a tener una logística adaptada y preparada. Nosotros, por último, así como novedad, nosotros hemos desarrollado y lo hemos desarrollado en interno en Vigo, a partir de este año hemos desarrollado una serie de programas en interno con personal que viene a primero a la mañana, entra a las 5 de la mañana, que lo que nos está permitiendo es, que es lo que tenemos que hacer, es optimizar lo más posible las cargas. O sea, nuestro objetivo, evidentemente, como podéis entender, estamos en una esquina de Europa, estamos compitiendo con propios centros de PSA que están en el centro de Europa, al lado de Basilea, en el lado de París, y para poder ser competitivos, la verdad es que tenemos que darle bastante al cerebro. Entonces, lo último que hemos desarrollado y nos ha ido muy bien este año es un equipo de trabajo, entra a las 5 de la mañana y estamos intentando cubicar de alguna manera los camiones lo más posible. Eso nos produce un problema en interno. Antes hablaba de que era 48 horas. ¿Por qué 48 horas? La fábrica ahora está estructurada de manera que es capaz de absorber las piezas que llegan en lo que consumes hoy y lo que consumes mañana. Nosotros, en el momento que nos llega una pieza que consumimos, el lunes nos llega una pieza que consumimos el miércoles, no sabemos colocarla en la fábrica. Digamos, entre comillas, es un estorbo. No está la fábrica ni dimensionada, de hecho llegan, ayer a la tarde estuve dando una vuelta, llegan y siguen llegando y es una batalla continua. Pero la realidad es que la fábrica no está preparada para que el lunes recibir piezas del miércoles. No hay sitio, no tiene su ubicación, no tiene su estándar, su nominal. Lo cual, es decir, nosotros estamos ahora mismo siempre, digamos, basculando entre 2 efectos. Un efecto es el optimizar lo más posible el transporte, y otro efecto es el impacto que eso produce dentro de la fábrica a nivel de la logística. Por daros otra cifra, nos cuesta igual el transportar todas las piezas que lo que cuesta la logística interna en la fábrica. Con lo cual ahí tenemos un balance, estamos todo el día, digamos, equilibrando y viendo cómo podemos hacer. Pero vamos, ahora mismo nuestro futuro pasa, ya digo, está por crear estos centros a 48 horas, los hay a 48 horas y los hay en la zona de Vigo. Sobre todo los nuevos modelos, hay implantaciones en operadores logísticos en la zona de Vigo para alimentarnos las piezas. Pero estamos siempre en ese equilibrio entre cómo conseguir el traer las piezas y no penalizar nuestro sistema logístico interno. Eso es la balanza y es en lo que realmente ahora estamos trabajando y vamos a seguir trabajando el año que viene, porque, vuelvo a repetir, como podéis entender, la competitividad es muy fuerte. También os puedo decir que estamos logrando ahora mismo un nivel de costes de complemento transporte, que es como le llamamos nosotros, similares a plantas que están situadas en el centro de Europa, con
con unos niveles de... Nosotros tenemos un cálculo que, digamos, lo que llamamos el baricentro, ¿a qué distancia situaríamos todos los proveedores? Lo tenemos ahora mismo en torno a 500 kilómetros. 450, 500 kilómetros estaría situado el baricentro de la carga de PSA, de la carga que, digamos, está dentro de nuestro perímetro de trabajo. Y estamos logrando, como decía, prácticamente niveles similares, incluso mejores, a nivel de complemento transporte, de coste del transporte, por todo este proceso de optimización, a nivel de tema de transporte, similares a los que estaban teniendo plantas francesas en el centro de Europa. Y yo siento no haber traído una transparencia o algo para explicaros, pero bueno, no venía preparado así, pero si tenéis alguna pregunta, yo estoy dispuesto y preparado para contestaros. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me llamo Francisco Roca, soy el director de operaciones del Grupo FINS. Cuando Aníbal nos pedía a FINSA que participásemos en este foro de logística, realmente no necesitaba que nos lo pidiera, porque FINSA entiende que es una obligación estar aquí y participar en este foro y en el desarrollo del clúster de la logística de Galicia. Lo que os voy a contar un poco, bueno, primero haré una pequeña presentación de la empresa, porque a lo mejor no somos tan conocidos como algunos de los compañeros que tenemos aquí en la mesa, en esta mesa, para situar un poco, ambientar en qué términos se mueve la empresa FINSA en el mundo del transporte. Para ello me voy a apoyar aquí con unas diapositivas y luego cerraré un poco esta conferencia con una reflexión de lo que nosotros en FINSA pensamos por dónde van los tiros en el tema de la logística del transporte, bajo el prisma de la crisis en que nos estamos moviendo, que nos ha hecho cambiar bastantes paradigmas, por lo menos a nosotros en FINSA, para poder sobrevivir. Bueno, FINSA es una empresa que empieza en 1931 en un pequeño aserradero en Ames, Porto Xamil, que es en la zona de Negreira, ¿no? O sea, es una empresa con 80 años de historia. Y estos 80 años, hemos desarrollado una filosofía de empresa que entendemos que es propia, que se fue transmitiendo de generación en generación en la propiedad. Es una propiedad familiar. Actualmente estamos en la tercera generación y en el paso de la segunda a la tercera generación se pensó que había que escribir esta filosofía para que no se perdiera, ¿no? Y la resumimos en dos principios y valores fundamentales. El primero sería el respeto mutuo y el segundo, esfuerzo eficaz. Respeto mutuo, que se basa en tres valores: sencillez, honestidad y generosidad. Y esfuerzo eficaz, que contiene otros tres valores: transparencia, ilusión y trabajo en equipo. Esto es uno de los pilares de cómo funciona FINS. El segundo pilar, que también es muy importante dentro de nuestra empresa y es nuestro primer punto en el orden del día de todas las reuniones,
y por tanto también lo tiene que ser en cualquier presentación que hagamos en público, pues es la prevención de riesgos laborales. Nosotros somos una empresa con maquinaria de alto riesgo. Históricamente tuvimos muchos accidentes y muy graves. Hasta el año 2005 teníamos una media de 1,2 muertos en nuestras instalaciones y 1,4 inválidos por año. Decir que desde el 2006 no hemos tenido ningún accidente mortal, hemos bajado el índice de incidencia del 8%, que estaba al 1 y pico por cien, al 1,8%, y hemos hecho de la prevención un pilar que no solo es que, o sea, que pensamos que eso es así, las personas es lo más importante en nuestra empresa, sino que además nos ha ayudado a lograr un reto tan importante como este de la prevención, a aplicarlo, la disciplina y el rigor que es necesario para no tener accidentes en una empresa de alto riesgo como la nuestra, aplicarlo en otras facetas de la empresa y que poco a poco nos van dando resultados que hasta hace poco pensábamos que eran imposibles. Nos apoyamos como tercer pilar importante de la empresa en un modelo de gestión que se empezó a desarrollar en el año 2007, que posiblemente aquí el compañero de PSA conoce muchísimo mejor que nosotros, llevan una historia larga sobre lo que es la mejora continua, pero nosotros hemos empezado ahí. Y en esta historia de 5 años, bueno, hemos representado con un logo que es un hórreo, que significa el ahorro, es un símbolo gallego por excelencia, el guardar para mañana. Empezamos justo antes de que empezara la crisis y decir que se basa en estos 6 pilares que tiene el hórreo: prevención, motivación, calidad, servicio, coste e innovación. En algunos tenemos más éxito que en otros de los pilares, pero algunos de nuestros negocios, que luego veremos un poco los productos que tenemos, si no llega a ser por la mejora continua, hoy no estarían funcionando. Y menciono esto porque luego lo quiero relacionar con la segunda parte esta que os comentaba, de un par de reflexiones que nosotros hacemos sobre el tema de logística, y está muy basado en el tema del just in time. Usamos madera, una parte de ella reciclable, es nuestra materia prima fundamental. También usamos lo que se llama el urban forest o madera de segundo uso, palés, embalajes, tal. Cada vez esto está cobrando más importancia dentro de nuestras materias primas como reciclador de productos de madera. Esto es un poco el proceso. Tenemos la madera, el monte, los aserraderos que nos proveen de determinados aserrín, de todos los desperdicios de aserraderos. Por otro lado, fábricas que nos proveen de sus embalajes, de palés, maderas de segundo uso, puertas, ventanas. Todo esto recuperamos, todo lo que tenga madera nosotros lo recuperamos. Y ahí teníamos la producción, y luego esta es la red logística total o la cadena de suministro en materias primas y suministro a nuestros clientes. Un poco las ventas, veis que a raíz de la crisis que empezamos a notar en el 2008, pues el 2009 tuvimos una caída de un 30%, el 2010 y 2011 pues hemos ido recuperando, y estamos ahora en el 2012 pues en términos similares al 2011. Pero bueno, esto ha llevado, en todo caso estamos hablando de caídas muy importantes, sobre todo en el mercado nacional, que nos ha llevado a tener que pensar en nuevas formas de hacer para poder mantener la empresa. Estoy pasando un poco rápido porque esto no es solo para situar la empresa, y creo que lo interesante o lo importante es que después pues reflexionemos sobre el futuro. La plantilla pues también se ha visto mermada de estos 4.200 a 3.600, porque hemos tenido que cerrar algunas fábricas, no en Galicia, pero sí en alguna otra zona de España. Las inversiones, que pese al tema de la crisis, pues vamos manteniendo unas inversiones que en los últimos 3 años realmente han sido de mantenimiento y mejora de instalaciones, no en nuevas plantas industriales. Estos son los tres pilares de nuestro trabajo. O sea que tenemos madera como materia prima principal, resinas, que las fabricamos nosotros mismos, porque en parte de la filosofía esta de la empresa, que se resumía en los 2 valores que vimos al principio, está el de
el de utilizar los recursos naturales de Galicia y el autoproveernos de todo aquello que sea posible, o sea, el desarrollo hacia atrás de la cadena, ¿no? Y la energía, por donde nos hemos pues convertido en productores, ya hay 125 megavatios, a raíz de pues con cogeneraciones que tenemos instaladas en varias de las plantas del grupo que veremos a continuación. Esta es la diapositiva básica, donde casi me la voy a quedar para el final, para explicaros por dónde pensamos que van las cosas, y volveremos sobre ella, ¿no? Entonces, como os dije, cerramos algunas fábricas, pero bueno, tenemos 14 fábricas, 13, porque dos de estas están en Santiago, donde se fabrican tableros y tenemos una parte química de fabricación de parafinas que la consideramos separada, pero en realidad son 13 centros con 14 fábricas de productos diferentes. Tenemos 18 delegaciones que están pues, por ahí fijadas en el mapa de España, de España a Europa, y tenemos 4 centros de distribución, que está uno en UK, otro está en Holanda, otro en Polonia y otro en Middle East, que lo vemos ahí abajo, en los Emiratos Árabes. Bueno, esta es nuestra dimensión actual de empresa. Nuestros productos, la parte química, en donde pues, tenemos transporte de formol de 587.000 toneladas año, 640.000 toneladas año de cola. Más o menos un poco menos de la mitad es de consumo de nuestras propias fábricas y el resto pues es pues venta a terceros. Estos son los centros de transformación de la madera que tenemos actualmente pues repartidos por España, principalmente en Galicia, más 2 centros en Portugal y un centro que figura ahí a la derecha de todo, Tordera, España, que esto es de fabricación de papel, que es uno de nuestras impresión de papel, que es una de las materias primas que utilizamos en los otros centros de trabajo. Y estos son los centros de distribución que os comentaba, en UK, en Birkenhead, en Middle East, en Jebel Ali, que está en los Emiratos Árabes, Finsa Polska, que está en Polonia, en Dinia, y tenemos otro en Flushing, en Holanda, ¿no? Bueno, aquí ya empieza una visión de todos los productos, que creo que no es muy trascendente. Bueno, creo que como yo voy a dejar aquí la presentación, pues si alguien la quiere, pues que se la puede pedir al presidente del clúster o al vicepresidente para que os la pase. Son determinados, todos parten del tablero aglomerado y van con sucesivos desarrollos. Y transformaciones, ¿no? Voy a volver sobre los productos un poco para coger ya la dimensión de empresa y terminar con una pequeña reflexión de por donde nosotros vemos que puede ir un poco esto, ¿no? Nuestros productos base son aglomerado y MDF, que son materias primas. Tenemos 800.000 y 1.120.000 metros cúbicos de producción anual. Estamos en los 2 millones o algo así. Llegamos a tener 3 millones de producción. El resto son líneas obsoletas que se han ido parando a lo largo de la crisis y algunos cierres de plantas también. Más 400.000 de Superpan, que también es un producto base. Luego fabricamos melamina, que son los recubrimientos de los tableros, rechapado, que es un recubrimiento con maderas nobles, transformados, que serían muebles o kits para cocinas, kits para grandes superficies, fabricamos suelos. Y luego las otras partes son formol, colas, papel impregnado y papel impreso, son productos que nos autoabastecemos. Vale, entonces más o menos estamos ahora mismo exportando la mitad, ¿no? Estamos hablando de 2 millones de metros, de 2.300.000 metros cúbicos actualmente de producción. Esto transformado a toneladas, pues podemos hablar de 1.700.000, 1.800.000 toneladas año que tenemos que mover, ¿no? Esto, pues la mitad, decía aproximadamente ahora mismo, pues va a mercados de exportación, fundamentalmente por transporte marítimo, y nosotros somos nuestro propio operador logístico. Entonces,
Las reflexiones que yo iba a añadir y para terminar con esto, de por dónde pensamos que van las cosas, las dividiría en dos partes, ¿no? Una parte interna, que es lo que tenemos o estamos haciendo dentro de la empresa, y otra parte externa, que sería la de la mejora de medios, que hoy se ha hablado durante el día. En la parte interna, nosotros hemos empezado hace 3 años a trabajar con procesos de just in time. Debido a la crisis, se han reducido a nivel de nuestros clientes en la península ibérica, que es nuestro mercado natural, sobre todo el volumen de cuando antes vendíamos camiones completos a un cliente de tableros, pues ahora estamos con ese mismo cliente sirviendo un paquete. Esto que en principio empezó como una necesidad, también hoy se está convirtiendo en una ventaja, porque esto nuestros clientes, hemos trabajado y estamos trabajando con nuestros clientes en montarles supermercados, en facilitarles nosotros tener visibilidad sobre su stock y facilitarles nosotros el que no tengan stock. Con lo cual, en muchas ocasiones, esto nos da una ventaja competitiva con respecto a cualquier otro oferente, porque sobre todo productos que vienen de fuera del país, sobre todo a productos importados, porque necesitan comprar grandes cantidades, lo cual les inmoviliza el dinero y, como sabemos hoy en día, pues la liquidez es un tema básico, ¿no? Entonces, estamos trabajando con esa parte de la cadena de nuestros clientes en servicio just in time. Hemos dejado de cargar las cargas por fábricas y estamos cargando por zonas, con lo cual se convierten parte de nuestros camiones se convierten en expendedores de leche, digamos. O sea, que aparecen nuestro cliente en Extremadura, en un pueblo de Extremadura, sabe que le llega un camión de Finsa todos los martes y a una hora determinada, a las 10 de la mañana. Y llega ese mismo camión, pues tiene una ruta e intentamos cerrarle la ruta, porque también en ese sentido hemos empezado también en el 2010 a desarrollar, intentar ver a los transportistas como nuestros partners. O sea, como nosotros somos nuestros propios operadores logísticos, tenemos una flota de camiones, exactamente 480 camiones, que están trabajando por lo menos el 50% para nosotros, pero en muchos casos el 100%, como tenemos materias primas que están rotando de unas fábricas a otras, en muchos de los casos cerramos el circuito, aproximadamente en un 20% con la madera sobre todo, pues cerramos todo el circuito y el camión sale y llega al mismo destino, ¿no? Entonces, hemos empezado a trabajar de esta manera, intentando que los camiones no paren, que estén siempre andando. Para ello les hemos puesto a una parte y estamos en desarrollo para seguir con ello, pero actualmente tenemos 50 o 60 camiones con GPS, en donde en todo momento sabemos en dónde se encuentran, y por ahí ahí estamos viendo cómo desarrollar una gestión integral de la flota, sintiendo que nuestros camiones, que además en una gran mayoría son autopatronos, son trabajadores de la empresa y por lo tanto tenemos que buscarles su mayor rentabilidad, y no solo a través de las tarifas, sino a través de la gestión. Con nuestros clientes, a través de reducción del tamaño del lote, y también estamos trabajando ahora ya con nuestros proveedores en la misma dinámica que estamos trabajando con nuestros clientes, para mantener la cantidad de materias primas solo aquellas que necesitamos y cuando las necesitamos, renunciando a políticas de stocks. Esto es por donde vemos nosotros que va la parte interna y por donde nos estamos desarrollando. Y la parte externa, que ya depende menos de nosotros, y no sé si es un deseo o una petición, pero hay tres vectores que teníamos que abordar. Hay uno que es muy claro, que es que ya se está haciendo así en otros países de Europa, es incrementar las toneladas por camión. Hoy en día los camiones tienen otra potencia de motor,
Se ha desarrollado mucho la tecnología en cuanto a los remolques, remolques muchísimo más ligeros, y esto nos permitiría que, al igual que ya se está haciendo en algunos países de Europa, pues necesitaríamos que aquí se pudiesen cargar, pues no sé, 44, 45, llegar a 44, 45 toneladas de peso total en vez de las 39, 40 que están en la actualidad. Hay otro medio que no funciona y que a nosotros nos ayudaría muchísimo, porque, claro, estamos moviendo del orden de cerca de 1 millón de toneladas por camiones dentro de la península ibérica, llegando a todos los rincones de este país, y muchas veces con 2 tableros, con 4 tableros, con un paquete, con cantidades muy pequeñas, donde sería fundamental el tener centros ya de redistribución, que es imposible hacerlo ahora porque no entra en coste, porque tienes que llevarlo por camión y tal. Si tuviéramos un transporte por ferrocarril suficiente que funcionase, podríamos utilizar estas plataformas, que el ferrocarril llegara a la plataforma, montar la plataforma cerca de la estación o crear andenes propios y poder desarrollar, y que no solo serviría para nosotros, sino que eso debería de servir para otros grandes productores en Galicia. Y por tercero, que hoy se habló esta mañana aquí de las autopistas del mar, pero hoy hubo una mesa con 4 personas y al final todos hablaron de 2 autopistas y que hay una que no funciona, con lo cual es bastante pobre, ¿no? Pero nosotros apostaríamos, la necesitamos como empresa y pediríamos que esto, pues, a lo mejor al principio tiene que ser subvencionado. Yo no estoy tampoco de acuerdo, como decía aquí algún ponente, que las cosas se subvencionen, pero a veces para arrancar, eso fue como la energía eólica. La energía eólica, si no se hubiese subvencionado al principio, no tendría Galicia energía eólica. Hoy, al haberla subvencionado, tenemos una energía eólica que además es rentable por sí misma. Por tanto, esta sería esta sería, pues, la otra parte que a nosotros nos sería vital. Nosotros estamos, como decía, en torno a las 800.000 toneladas que sacamos por barco de 2 puertos, Villagarcía y Coruña fundamentalmente. En Villagarcía me parece que somos el principal cargador. Y todo tenemos que hacer con barcos convencionales y tenemos muy poco acceso a otros modelos. Esto nos obliga a tener centros de redistribución en otros países, que en un producto que es una materia prima, pues es un coste importante. Si aquí hubiese autopista del mar, y no solo a Nantes, sino que necesitamos Alemania o Holanda o algún país que esté más en la zona norte, nosotros podríamos prácticamente mandar un camión desde Galicia hasta cualquier parte de Alemania y ponerlo, pues, y evitar el tener stocks. Y creo que el futuro va por ahí, ¿no? Sobre todo creemos que el ferrocarril, aunque es una vieja utopía y ya no sé si nos lo podemos creer o no, que va a funcionar, y el desarrollo de las autopistas del mar. Y bueno, creo que me avisan aquí además que me estoy pasando de tiempo. Bueno, luego si en las preguntas y eso, pues contestamos o hablamos un poco más. Gracias. Buenos días y gracias al Clúster por invitarnos a hacer esta presentación. Os voy a hacer una pequeña presentación de la empresa y rápida, y luego las 3 o 4 conclusiones que a nosotros vemos que nos afectan y que van a demandar la gran distribución después de la crisis. Leche Celta lleva ahora una historia de 23 años. Contamos con
4 plantas en España, 2 están en Galicia, una está en Ávila, la otra está en Santander. En el año 2011 hemos transportado, no voy a entrar en detalles de lo que se mueve con las recogidas y demás, porque eso es una logística muy estática. Hemos transportado en el 2011 598 millones de litros, es el equivalente a 26.624 camiones, y las descargas y recepciones de materiales son sobre 108.000 toneladas, representa 6.048 camiones año. El transporte lo estamos realizando con un 60% aproximadamente con transportistas habituales y que están trabajando pues prácticamente desde el principio con nosotros. El 40% restante se está gestionando a través de una operadora de transporte y coordinada por nuestra propia operadora de transporte. En las descargas el mayor porcentaje lo representan los envases de nuestro producto que vienen de Alemania. El resto es procedente de Galicia, Castilla y León y Asturias. La distribución capilar y sobre todo lo que representa la distribución de hostelería y la pequeña tienda no integrada en cadenas la hacemos a través de 10 depósitos que están situados en Asturias, Badajoz, Barcelona, Murcia, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza. En el año 2011, los litros que se han transportado y que en el 2012 llevamos aproximadamente los mismos datos y ya digo, no se contemplan cisternas recogidas ni expediciones de natas y demás. Nuestro transporte, sobre todo camión completo, pueden llevar ocasionalmente 2 descargas, en este momento quizá más de lo que debiéramos, incluso algún camión empieza a llevar hasta 3 descargas. Hemos tenido directo a clientes 388 millones de litros, hemos llevado a esos 10 depósitos 10 millones de litros, hemos movido a almacenaje externo 157 millones de litros y de ventas combinadas pues hemos movido 7 millones de litros, eso es lo que hace los 26.624 camiones. Hemos estado transportando hasta el año 2010 por ferrocarril. En el año 2010, que fue el último que transportamos, y la razón es que los costos estaban creciendo y un poco en la colaboración, en la conversación que tenemos que tener, creo que las dos partes, cargador y transportista, hubo una colaboración por parte del transportista en precio que nos llevó pues a sustituir el tren por camiones para que ellos alcanzaran un poco más de volumen de viajes, con lo cual tenían más facturación. En el 2010, que fue el último año, transportamos 25.940.000 litros, el equivalente a 1.125 camiones, y la punta más alta que tuvimos con el multimodal fue en el año 2004, que llegamos a transportar 60 millones de litros. Decimos que la logística y el transporte tras la crisis, ¿qué servicios demandarán en el futuro los grandes distribuidores? Está claro que lo que van a demandar sobre todo es servicio y eficiencia. Luego nos piden una trazabilidad
que ya a nivel interno ya se estaba llevando, lo que pasa que ahora incluso por temas legales y demás hay que llevar la trazabilidad del origen ya desde la granja. Tiene que seguir en todo el proceso y empezamos a tener también que llevar la trazabilidad colateral, es decir, todo aquello que entra en contacto con el producto, sea cartón, sea plástico. De momento han quedado excluidos los palés de madera. La distribución trata de llevar a que el nivel de servicio sea del 100%. Nosotros estamos en unos índices del 99,8%. El flujo tenso, que era ocasional y era con algunas de las grandes distribuidoras, ahora mismo empieza a ser flujo tenso porque esto los lleva al camino de minorar espacios para el almacenamiento. Y hay un punto que nos viene ahí, que es el cuarto de paleo. En la mejora de servicio, esto nos va a llevar a una mayor necesidad de vehículos, lógicamente. Cuando se recupere la situación económica, habrá una mayor demanda de vehículos. La carretera creo que se esforzará, pero no va a tener capacidad de dar respuesta a eso. O al menos pensamos que habrá gente que no tenga la respuesta adecuada por la carretera. Es una reclamación eterna siempre, ya no solo el precio, sino la forma de pago y cumplir los tiempos pactados, y creo que eso nos va a ayudar a algunos que sí lo hacemos. Lógicamente, los cumplimientos de horarios, pues ya digo, y debido al flujo tenso, van a tener que ser pues del 100%. Nos van a dar unas cantidades muy ajustadas al pedido y la tendencia va a ser a incremento de flujo tenso y máxime cuando nos lleguen los cuartos de palé. Antes hablabais de las 44 toneladas. Creo que puede ser una salida máxime si efectivamente se lleva a nivel europeo con lo que parece que se está aprobando en Francia, ya no exigiendo los 6 ejes, sino siendo los 5 ejes, y con la limitación de 12 toneladas por eje. Podría ser un paso. Y luego, lógicamente, los servicios que va a demandar la gran distribución van a pasar porque va a llegar el momento en que se necesiten vehículos. Hablamos de logística y de transporte. La logística está estabilizada, quizá ya lleva 3 años totalmente estabilizada. El transporte está bajando, pero la logística no va a poder vivir sin el transporte, y el transporte sí va a poder sobrevivir sin la logística. Antes decías que tenéis vuestra propia logística. Nosotros tenemos muy poca intervención de fuera en la logística y al final se está volviendo casi el sistema más fiable. Los consumos bajan, han empezado a bajar en el año 2008, ya antes de esta declarada crisis. El PIB y el consumo de hogares discurren de una forma muy paralela desde el 1995 a 2008. Hasta ahí todo ha ido creciendo, todo ha ido conforme a la demanda que había, pero ya en el 2008 empieza a bajar el PIB y paralelamente el consumo de hogares. El gasto de los hogares decrece también porque hay 3 funciones básicas que son la alimentación, el abrigo y el cobijo,
y, sin embargo, se ve afectado por el descenso del poder adquisitivo de la clase media. El cuarto de Palais está empezando a funcionar. La gran distribución lo ve como la forma de futuro. Ahora mismo realmente se está empezando a implantar, pero en periodos promocionales, con mercancía presentada en tiendas, en cabeceras y a modo de expositores, pero ellos van con una expectativa de ahorro de espacio, un aumento de ventas que nos producirá un aumento del número de pedidos. Las plantas de producción van a tener que hacer inversiones significativas para poder adaptarse en la paletización al cuarto de Palais, pero todas las conclusiones que llegan, hay un estudio de CHEP con la CEN, me parece que es, y todo apunta ahí, pero uno se coge y ve todo, y todo está bien para la gran distribución, todo está bien para el paletero, y el transporte hay solo una mera referencia, y donde se dice que hay quizá una problemática, pero no se resuelve. O sea, el cuarto de Palais, para hacer un mayor aprovechamiento de la superficie, tienden a paletizar alto. La forma de transportarla, si ya con el medio Palais tenemos problemas con los huecos, pues con los cuartos de Palais se multiplicarán por 2. Y esto nos llevará además a que los pedidos serán mucho más pequeños, con lo cual seguramente en el transporte empezará a ser habitual el llevar 2 o 3 descargas y a lo mejor servir todos los días, pero van a ajustar a su demanda y a sus ventas los pedidos y el servicio que tenemos que realizar. He tratado de resumir lo máximo posible, dado el apremio de tiempo que nos han puesto, pero creo que el tema más significativo de lo que se va a necesitar va a venir vía el flujo tenso y va a venir vía el cuarto de Palais. Gracias. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta que sea muy concreta, muy breve, puesto que yo creo que todos tenemos hambre, queremos ir a comer. Y por la tarde nos esperan 2 ponencias muy importantes, que es el futuro del transporte y la ponencia de centrales de compra, que va a tener una incidencia muy significativa sobre los costes de explotación de nuestras empresas. ¿Alguna pregunta? Si no, cerramos aquí dándoles gracias a nuestros ponentes y les esperamos a partir de las 4 de la tarde. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ellos van a vender más. Tú vas a servir todos los días, con lo cual el aumento y el costo lo vas a tener. No, puede ser que vendan más. Sí. Por la imagen, por una serie de cosas, puede ser fácilmente que vendan más. Sí, hola. Sí, al señor de Citroën quería hacerle una pregunta muy concreta y muy simple. Él dice que los puestos intermedios de cargas, no sé cómo los denominó exactamente, estaba ubicado en Miranda de Ebro. La pregunta es, ¿por qué Miranda y no, por ejemplo, Salvatierra de Miño? Bueno, eso, como te puedes imaginar, lo peleamos mucho, pero al final se decidió ese centro en Miranda, porque ahí está recogido también los flujos de todos los proveedores españoles que van de cara a las fábricas francesas. Y también está la fábrica de Madrid del Grupo PSA. Eso hemos intentado, fue hace 4 o 5 años, que se acercara lo más posible a Vigo.
porque de alguna manera lo que contaba antes, el proveedor que lo trae de Eslovaquia, por decir algo, a Miranda, ese coste está en el precio pieza, es decir, no repercute, ¿no? Pero digamos, no repercute directamente sobre nuestro presupuesto. Hemos intentado acercarlo a Vigo y al final es una decisión que no la tomamos nosotros. Se situó en Miranda para aprovechar, ya digo, recoger todos los flujos de mercancías y de componentes de cara a las plantas francesas y también a la de Madrid. Sí, podría ser la solución Salvatierra porque reúne los mismos requisitos de acceso, de transporte, de carretera, ferrocarriles, todo lo demás. ¿Sería posible algún centro intermedio de acopio? Digo Salvatierra en concreto, o Monforte de Lemos, por ejemplo. Hombre, yo ahora mismo como lo veo, no. Eso sería un tema a estudiar, analizar, pero ahora mismo está situado en el centro este de agrupamiento en Miranda y realmente ahora yo no lo veo. Puede ser que en el futuro, en función de cómo evolucionen las cosas, podríamos llegar a algo así, pero ahora mismo yo no lo veo. Vale, gracias. Hola, bueno, soy Augusto, de Transportes Augusto, y sobre lo que hablan de Miranda y tienen ustedes, lo puedo garantizar en alguna mercancía que yo llegué a transportar, que están pagando un 30% más de lo que pagaba la fábrica anteriormente. El tema de Miranda, no Miranda, allí incluso el tema, al final el grupo, digamos, el grupo PSA impone, y nos impone a todos, unos estándares y unos sistemas de trabajo que nos llevan a trabajar de esta manera. Es decir, nosotros tenemos nuestra capacidad, digamos, como conté antes, que si aprovechamos dentro del margen que tenemos para poder optimizar y mejorar nuestros transportes, pero hay unas bases, unos puntos de partida que sí no somos capaces de evitar. Y puede ser un caso como el que está citando. Muy bien, gracias. Quisiera hacer una pregunta, es el señor Roca que intervenía por la empresa Finsa. Y notaba yo en su intervención que planteaba el problema de una capilaridad de pequeña distribución, es decir, de tener que llevar a sus almacenes o a sus clientes palés de mercancía, no camiones completos. Y hablaba del costo que eso suponía para una empresa que desarrolla directamente la logística. ¿No se ha planteado en la fábrica externalizar ese tipo de servicio? Sí. Sí, nos lo replanteamos. Sobre todo a nosotros nos empezó nuestros clientes se están derivando mucho hacia las grandes superficies. Esto antes era residual y hoy pues suponen cada día más una parte importante y además el futuro pues va por el desarrollo de grandes superficies, no solo para el consumidor final, sino grandes superficies destinadas al autónomo y al pequeño trabajador. Entonces, sí, nos lo hemos replanteado, tenemos ofertas, hemos planteado a empresas de distribución nacional e internacional, redistribución, tal y como están situadas, normalmente están situadas todas en el área de Madrid, Toledo, y lo que no nos entra es, por el momento, por los costes de redistribución son superiores a los que tenemos nosotros. Lo que sí nos hemos planteado, y llevamos tiempo en ello, es el tener nuestra propia plataforma logística, ¿no? Ya hace 3 años estuvimos a punto hace 2 años, a ponerla en uno de los centros que había perdido la producción, pero nos faltaba masa crítica y nos obligaba a desarrollar transporte de terceros, con lo cual es un paso mucho más difícil. Tendríamos que, pues no sé, transportar leche, transportar otros productos y está costando mucho la toma de esa decisión, aunque andamos ya haciendo algunos pinitos y más que subcontratarla estamos derivando hacia vez a hacerlo nosotros mismos. Sí, yo le quería preguntar al representante de logística de Citroën, que hablaba
de la poca capacidad de almacenaje que tienen ustedes en relación a, bueno, de 2 días de duración. Y mi pregunta está basada en si son conscientes ustedes de lo que supone eso, de no tener capacidad de almacén, de lo que supone eso en el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a las paralizaciones de camiones o el almacenaje que se puede producir como consecuencia de la falta de almacenaje. Si son ustedes conscientes de la obligación que supone el cumplimiento de la normativa en materia de paralización. Gracias. Mira, por favor, no entendí bien exactamente cuál es tu pregunta. Sí, vamos a ver. Ustedes dicen que en Citroën no tienen capacidad de almacenaje y en consecuencia tienen capacidad para 2 días. Sí. Obviamente, esa falta de capacidad implica que alguien tiene que tener almacenado ese material. Eso supone que los camiones pueden ser en algún momento los almaceneros precisamente de esas mercancías. ¿Son conscientes ustedes de la obligación que supone la prestación por paralización de ese almacenaje? Esa es la pregunta. Hombre, ¿cómo está, lo expliqué antes, cómo está organizado? Cómo está organizado, nosotros podemos almacenar allí hasta 2 días, Otra cosa a veces será la práctica, cómo sucede, pero teóricamente, y somos capaces casi prácticamente siempre, no sé si tiene algún caso concreto, pero somos capaces prácticamente siempre de descargar. Nosotros prácticamente al día vamos descargando, salvo alguna incidencia. Otro tema, a lo mejor puede ser un problema en el plan de transporte del fin de semana, yo no lo sé, pero nosotros lo que sí yo creo que respetamos, y no sé si es la pregunta que haces, respetamos y garantizamos prácticamente prácticamente el 100% de las descargas en el día cuando tienen que producirse. Puede haber, y ese es un tema, yo estoy de acuerdo, puede haber que de cara de cargas de fin de semana o temas de estos, realmente la mercancía permanezca en el camión, que es que creo que lo que tú, sí somos, lo que tú estás planteando. Pero de cara, digamos, a descargar, nosotros yo creo que al 98, 99% prácticamente todo, descargamos en el día. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues entonces damos cerrada la jornada de la mañana. Buen provecho y a las 4 nos vemos aquí de nuevo. Muchas gracias.